Bueno, vamos a ver otra reacción a un vídeo de estos que siempre he querido hacer. Vamos a ver un día en la vida de un trader. Algunos me habéis puesto en el vídeo anterior comentarios sobre que haga reacciones de vídeos españoles, pero no está fácil, ya que muy poca gente habla hispana, pues hace vídeos un poco de este estilo más blog y sería bastante más aburrido. Así que he hecho una búsqueda en YouTube, Day in the Life of a Trader, y aquí hay un montón. Mi vida como trader, una forma difícil de ganarse la vida fácilmente. Bueno, 443.000 visitas, 240.000 de resaca. Este seguramente tenga chicha, pero bueno, lo dejaremos igual para otro momento. 505.000, 6 millones. Creo que tenemos un ganador, señoras y señores. Humble Trader. Esta chica que ya sé quién es. Y tiene un vídeo pues que lo petó, porque se hizo bastante viral, lo hizo de forma graciosa. Vamos a verlo, creo que vamos a empezar a ver un poco. Y yo creo que vamos a ver este. Aquí hay otro de 1 millón, Michael Bamber, que seguramente también lo dejemos para otro vídeo. Ricky Gutiérrez, hombre, el famosísimo Ricky Gutiérrez. Y aquí, ostras, es que cada personaje, a este chaval les pusieron ya por ahí, se le vio venir. Mira, el vídeo que usé yo, tras lo que he visto aquí abajo, el pandal este, madre mía, qué elemento. 1,7 millones Vale, este no lo podemos guardar también. Bueno, vamos al lío, vamos a ver a esta chica. Es en inglés también, lo siento. No es culpa mía, ojalá pudiera hacerlo con vídeos españoles, pero hay poco. Recordad, dejadme en los comentarios sobre vídeos que queréis que haga alguna reacción de este tipo. Por supuesto, que tenga chicha, que se muevan un poco, que no sea solo una persona hablando delante de una pantalla, porque es más aburrido. Aunque bueno, alguno se puede hacer. Vamos al lío. Vamos a ver los cascos. Yo espero que esto esté grabando. Vamos a ver. Hola. Sí. Hola. Sí. Está grabando. A ver, muchacha, que el inicio de este vídeo es gracioso. DX, locate please, 10,000 shares, please, give me a good price. 1 cent please, 1 cent. Locate. 2 cents a share? That's too expensive. Just kidding. That kind of crazy start only happens a few times a year as a day trader. I usually wake up at 4 a.m. here in the Pacific West Coast. Se ha levantado desatada, pero obviamente es una broma, esto no es así, es bastante más aburrido que esto, salvo como ha dicho un par de veces al año. A ver, quiero saber qué hace cuando se levanta. Once I got up, I'll run to brush my teeth and get ready for the morning. Que sí, bueno, te lavas los dientes, esto tampoco, ¿no? And then it's coffee time. Se hace un café. I don't really eat breakfast, but I always need coffee to start the day. While we're waiting, I know what you're thinking. Ya, sujétate. Another Sujétate que te caes. millennial with their fancy, snobby drip coffee. I'm too cheap for that. I don't do anything like that. I just, do the store-bought coffee grind from... No, sí. Que nos importa poco tu café. A ver, que no sé, enséñanos un Lamborghini o algo. ¿Qué tienes? And by drip over coffee, I meant pour over coffee. While I wait for my coffee to brew, I usually like to stretch and do some yoga to waken up my body. Yo no sé vosotros, pero yo estas cosas no me las acabo de creer. Yo sé que hay gente que hace esto, pero yo no me creo. Toda esta gente que saca vídeos en internet se pueden hacer estas cosas, son super healthy y super fitness y yo no me lo creo. Pero bueno, oye, que esto es saludable, ¿no? Dicen. Vale. Parece que se va a quedar dormida mientras echa la leche, pobrecita. 4:30 de la mañana de allí, que el mercado abre a las 8:30, ¿no? Me parece, le quedan 4 horas. Stretch and my coffee, it's time to start working on reading the news, scanning the market, and writing out my trading plan. This is the part that takes the most time. It's a preparation before the market even opens. Se está preparando. Prepara el mercado, se prepara. Está haciendo su watchlist, todo, ¿no? Una lista de acciones se están moviendo, noticias, preparando el plan. Joder, pero 4 horas antes. Okay, so now that I have my coffee in my system and finally did my yoga morning stretch, I'm finally a little bit more awake now because it's tough waking at 4 a.m. every single day on the Pacific West Coast just to trade at 6:30 when market opens. Vale, es la hora del Pacífico y al parecer son 2 horas más, o sea que es a las 6:30. 2 horas antes se levanta. Menos mal que yo personalmente vivo en España y aquí el mercado americano abre a las 3:30 por la tarde. O sea que mientras esta chica está despegándose los ojos, yo ya he hecho todo lo que ella ha hecho. Gimnasio, hemos ido a la playa, hemos hecho otras historias. Qué maravilla vivir aquí y tradear allí. But no, I'm not a big yogi or anything. I just do it enough to stay fit.
Venga, sí. A las 6. Faltan 30 minutos para que abra el mercado. Atentos, atentos. Until about 6 a.m. It's now about 6:20 and 10 minutes before the market opens. Ya no falta nada. Time for me to do any last-minute stretches and prepare before the market opens. Uf. No lo sé, ¿eh? Estás calentando ahí. And from 6:30 to around 8 a.m. is where I do the most active trading. This is usually the time when the markets are the most volatile and provide us a lot of ranges to trade to the upside and the downside. A lot of people think, oh, when you're day Tiene una calculadora, ¿eh? Parece que la usaba bastante. He estado como unas 2 horitas, hora y media al principio del mercado, que es cuando más movimiento hay, ¿cierto? Y es cuando más actividad tiene, ha dicho. trading, you're literally like punching buttons, buying and selling all day long, but that's not true at all. Actually, most of the work I do in trading, I plan it all out before the market even opens. So when market opens, I'm just literally executing my trading plan, either to buy or sell at stock at any particular price I already planned out. There will be days. Esto es gracioso porque aquí un chico lo pone muy claro, lo que acaba de decir es el trading es 10% de compra, 10% de venta, 80% de espera. Que es lo que acaba de decir ella básicamente. Hace su plan y luego espera y ejecuta, compra o vende. So I make 5 to 10 trades a day, sometimes a little bit more if the market is really volatile and there's a lot of opportunities where I'll take, maybe 20 to 30 trades a day. But that's really rare. A lot of times. De 5 a 10 operaciones, un día normal, y de 20 a 30 si hay mucha volatilidad. At around 9 o'clock, ¿Ahora this qué? is where I take a small break and eat some snacks. Snacks, ¿qué es eso? ¿Qué es esto, tú? Un pececillo. Qué cosa más turbia, ¿no? A ver la caja. And eat some snacks. ¿Qué son? ¿Saltamontes? At around 9 o'clock, this is where I take a small break and eat some snacks. Macarrones. Yes, that's right. I'm eating dried fish. Is it weird? No, I don't think so. But is it delicious? Absolutely. Bueno, a ver, será rico, pero también es raro, ¿eh? Aunque tú no lo creas. Aunque bueno, aquí también hacemos. Pero para desayunar, ¿no? Days I also need to go back and take an hour of beauty nap. Because, waking up at 4 a.m. on the Pacific West Coast is not easy. Y luego has hecho una siesta. Qué crack, al cabo de 5 horas. Hace una abuela ya. Yo esto de echarte una siesta tras 2 horas de mercado o así, o 3... Hombre, es verdad que a veces se para, pero también depende de cada día. No sé. Bueno, es curioso esta chica. Seguramente sepa más que yo de acciones. A saber, ¿qué nos cuentas? A las 11. El mercado cierra a las 4 allí, que serán las 2 de la hora de la costa este del Pacífico. No sé cómo la digo. 1 p.m. is where I'm just usually observing the market. Sometimes I'll trade once a while if there's good opportunities, but most of the time... ¡Hombre! Graham Stefan, ahí tenéis el que más lo ha petado en YouTube de finanzas o economías, digamos. De 11 a 1 está un poco ya mirando el mercado, noticias, algún trade ocasional, pero bueno. I'm just listening to news, watching YouTube, and chatting with other traders. In the afternoon, I'm just mostly observing the market and preparing for tomorrow, basically. And by the way, this is like the perfect time for me to sit here and catch up on all my YouTube subscriptions. And I'll make sure to, tap those like buttons on all the subscriptions and do my part to help out with everyone else's YouTube algorithm. ¿Ves qué chica más? Mira qué simpática. Me has caído bien, me caches en la mar. Dice que ella está un rato en YouTube y le da al botón de me gusta, se suscribe a gente para ayudarles con el algoritmo. Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros. Suscribiros al canal, dar a me gusta. Que seguís siendo la mitad de los que no suscribéis, no os escapéis, que me voy a acabar enfadando. Venga, a la 1. Bell rings at 1 p.m. and the market's closed. It's where Pues cierra a la 1, no a las 2. Lo calculo yo mal. A las 6. Bueno, da igual. I finally can cook and eat my lunch. So I'll admit, when it comes to cooking, I'm probably the laziest person ever. Like, I just really don't give a shit about cooking. Bueno. Usually I'll eat some leftovers or some takeout or just throw some instant ramen on the stove. After lunch, I'll go back to journal. Bueno, todos hemos hecho comida así fácil y rápida. No vamos a juzgarla.
my trades, catch up on some news if there's any after-hours movers, and doing some miscellaneous work on my computer. And a lot of times, this is where I will plan out my YouTube videos. Around 3 p.m. in the afternoon is when I'm finally getting ready to go out. This is where I'll change and do some very minimal makeup. If you've been following me on my YouTube channel, you know I care as much about makeup as I do with cooking. I really don't give a shit. Bueno, que sí, ahora nos ha contado que no le gusta maquillarse mucho, que le parece pérdida de tiempo. Y ahora a las 3 se va. ¿A dónde te vas? A ver. And maybe once or twice a year for some special date instead of... I just want to take a quick second to admire my new shower curtain. I got it at... Esto está haciendo un giro radical en la historia totalmente, ¿eh? ¿Dónde está el trading? A ver, ¿dónde vas ahora? Now that I've gotten ready, it's time to pick up my friend to go to workout. Workout, a hacer deporte. A running joke on my channel that I only want a Civic and not a Lamborghini. And that's pretty true. I drive a Toyota Corolla from the early 2000s when my family and I immigrated to Canada. Ah, vive en Canadá y va en un Toyota Corolla y no tiene un Lamborghini pues porque no querrá. This car may not be worth a lot, but it really means a lot to me. Ahí está, su amiga. Venga, entra al coche que nos vamos a reventarnos, a darnos una paliza. So this is my friend Belinda. Belinda, hola Belinda. Dancing together for about Pole dancing. Hostia, esto cada vez se pone más interesante. 2 years now. We take our classes at Tantra Fitness. Esto es lo maravilloso de YouTube, que no sabes dónde vas a acabar. Empiezas viendo a una chica haciendo trading y acabas haciendo pole dancing en Tantra Fitness. Key. El instructor es Mickey. ¡Hostia! Vamos ahí, arriba. ¿Verdad? ¡Hostia! Esto es muy difícil, ¿eh? No sé vosotros, pero si habéis hecho calistenia... ¡Fuf! Estos son muchos meses de trabajo. I think Mickey secretly enjoys torturing us each week in the pole dancing classes. Bueno, ya, cada uno... Esto está muy de moda por allí en Estados Unidos, me parece. No conozco a nadie que lo haga, pero tiene que ser difícil. Bueno, volvemos a casa. After 2 hours of intense workout, 2 it's horas. time to eat. And yes, Yeah. to put back all the calories we just sweat off. Un rollito de My friend primavera... Belinda and I love to eat. Hostia, me están dando un hambre, tío, ahora. No tiene mala pinta, ¿eh? Un bol de esos con... A saber qué lleva, pero... And one of our go-to food is Vietnamese pho and fried spring rolls. ¿Las 8? Dormir, porque te levantas dentro de nada. Bueno, ¿qué? Dejas a tu amiga, muy bien. 8:30 en casa. After we're done eating, it's time to go home, wind down, shower, and getting ready for bed. Hostia, qué ratón lleva. Qué raro, ¿no? Parece un joystick de videojuegos, ¿no? And we'll start the cycle again tomorrow at 4 a.m. Y empezamos. Y se acabó. Se acabó. Y ahí apaga todo. Está guay el setup. Esta chica igual tiene otros vídeos. A ver si tiene otros vídeos. 887.000 suscriptores. 6 millones y top 5. Vale. Nada, el resto ya son más, pues eso, ¿no? Delante del ordenador. Que es ya más aburrido. Pero la gente es la leche. Seguramente tenga aquí material, yo que sé, que te enseña cosas. No voy a entrar si es buena, mala, no lo sé. Pero luego la gente lo que le gusta es este vídeo, que es el que hemos visto. Yo también he caído. Bueno, pues, oye, muy bien. Aquí tenemos a la señorita, que lo hace todo. Lo hace todo, es perfecta. No han entrado mucho en detalles de trading, pero bueno, estos vídeos son más de entretenimiento. Se oye, ¿eh? Y nada más, lo dicho, suscribiros, dadle a me gusta, como hace la chica, que es igual de simpática que vosotros. Y nada más, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.